volver a escribir rápidamente. Y esto les va a ayudar bastante para evitar cálculos y hacerlo todo más rápido. Vamos a poner un nivel de confianza, el alfa y el valor crítico que va a ser Z alfa medios. Bien. Ahora sí. Para el 80%, un nivel de confianza del 80%, su alfa va a ser igual a 0,20. Y su valor crítico, como les dije antes, va a ser igual a 2,326. Para un nivel de confianza del 90%, su alfa va a ser igual a 0,10. Su valor crítico va a ser igual a 1,645. Y para el 95%, su alfa va a ser igual a 0,05. Va a ser igual a 1,96. El Z de alfa medios. Para el 96% lo propio, se dan cuenta que acá es como el complemento prácticamente. Y aquí ya es el valor crítico hallado interpolando. Tenemos para el 98% que es 0,02 y es igual a 2,326. Y para el 99% que es igual a 0,01 y Z de alfa medios es igual a 2,575. Yo les aconsejo que estos valores se lo anoten, y lo que vamos a utilizar más que todo van a ser los valores que están en esta columna, porque estos son los valores que necesitamos, si se han dado cuenta, el Z de alfa medios. Entonces, si ustedes ven un nivel de confianza del 96%, entonces anotan directamente el 2,054, y así para cualquier valor de confianza, para cualquier nivel de confianza, perdón. Ahora, vamos a volver al ejercicio. Esto lo voy a borrar. Ustedes ya después, cuando suba el video, lo pueden anotar. Entonces, vamos a volver al ejercicio que era el 8.67, si mal no recuerdo, creo que sí. Sí. Sí, era el 8.67. Bien. Para el 8.67 tenemos que nuestro n es igual a 60, porque nos habla de 60 días, entonces es nuestra muestra. También nos dice que tiene una media muestral de 7,2 y una varianza muestral, por si acaso le está denotando con S al cuadrado, 8,8. Bien, ahora nos dice que hallemos un intervalo de confianza del 95% para el número medio de barcos que pasan a no más de 10 millas del lugar propuesto para la planta eléctrica durante un periodo de un día. Nos habla del 95%, entonces ustedes buscan en esa tabla y aquí vemos que el valor del 95%, aquí voy a anotarlo bien, su Z de alfa medios o su valor crítico vendría a ser 1,96. Esto lo hallan directamente, como se dan cuenta. Ahora, estamos hablando de una muestra que tiene una distribución normal. Entonces, al hablar de una muestra con distribución normal, y nos pide que calculemos el número medio de barcos, entonces se refiere a la media. Entonces, para hallar la media sabemos que tiene esta forma. Aquí es, esto lo voy a escribir mejor. Por si acaso, el valor de S está sin el cuadrado, es la desviación estándar de una muestra. Entonces, lo que significa que tienen que sacar la raíz de 8,8, por si acaso, para que no se confundan. El LIC también utiliza una raíz para el numerador y el denominador. Ustedes saben que esto ya es cuestión de notación, como ustedes se sientan más cómodos. Pero en este caso yo lo estoy usando de esta forma. Entonces, lo que tenemos que hacer va a ser simplemente reemplazar los valores. Entonces,
Sabemos que la media es igual a 7,2 más menos z de alfa medios es 1,96. Esto lo hemos visto por la tabla anterior de los valores. Ahora, la media, la raíz de 8.8 es igual a 2,966. Perfecto. Entonces tenemos la raíz de nuestro n, que es 60, y ustedes saben que para el límite inferior es resta y el límite superior suma. Entonces, para el límite inferior, restando todo esto, nos va a salir 6.449. Y para el límite superior, sumando todo esto, nos va a salir 7,951. Y aquí hemos hallado nuestro intervalo de confianza al 95% de nuestra media, que tiene una distribución normal. Entonces, esta sería la parte para el inciso A. Y ahora vamos a ver para el inciso B. En el inciso B nos dice, se esperaba que la densidad de tránsito disminuyera durante los meses de invierno. Una muestra de n igual a 90 registros diarios de avistamientos de barcos para diciembre, enero y febrero dieron una media y varianza de, la media es de 4,7 y la varianza de 4,9. Dice que encontremos un intervalo de confianza del 90% para la diferencia de la densidad promedio de tránsito de barcos entre los meses de verano y los meses de invierno. Entonces, aquí tenemos una resta de medias o de promedios de las medias muestrales. Entonces, tenemos que usar estos datos que teníamos en un principio, que estoy marcando con amarillo, y los nuevos datos que nos da el inciso B. Entonces, vamos a proceder a resolver. Bien, para este inciso B nos da un n de 90, pero para no confundirnos vamos a anotarlo como el n sub 2. N sub 2 igual a 90. También tenemos una media muestral que es igual a 4,7 y una varianza muestral que lo denota con S, y le estamos poniendo S sub 2 elevado al cuadrado porque es de nuestra población 2, que es 4,9. Ahora vamos a denotar n sub 1 los valores que nos ha dado en un inicio para el inciso A. Estos vienen a ser 60. Sabemos que la media muestral para esta población es 7,2 y la varianza muestral, perdón, aquí me estoy confundiendo con esto. Esto va a ser para la población 1, por si acaso, que es igual a 8,8. Bien, ahora estamos viendo un caso de resta de promedios y un intervalo de confianza del 90%. Si hablamos del 90%, entonces buscamos en la tabla el valor crítico o z de alfa medios, y esto va a ser igual a 1,645. Para que vean que tener esa tabla les hace la vida más sencilla y no tienen que estar calculando. Entonces, lo que tenemos que hacer es la resta de promedios, y esto está definido de la siguiente manera. Va a ser la media muestral 1 menos la media muestral 2 más menos z de alfa medios sobre la desviación muestral de nuestra población 1, su raíz, más la desviación, por si acaso ya no es varianza, de nuestra población 2. Entonces acá lo que tenemos que hacer es reemplazar. Sabemos que y sub 1 es 7,2, perdón, la media de la población 1, y de la población 2 es 4,7. Es más menos z de alfa medios es 1,645. Esto por tabla.
Ahora, tenemos que sacar la raíz de esto y la raíz de esto para anotar nuestros ceses, porque si no va a estar mal. Entonces va a ser 2,966 para nuestra varianza 1. Y aquí tendríamos n igual a 60, sacando raíz de la población, de la muestra 1, perdón. En este caso tenemos 2,214. Es la desviación estándar. Y acá tenemos para n sub 2, 90. Entonces ustedes ya saben, esto solo es poner los datos en la calculadora, con más, con menos. Y de aquí, vamos a borrar todo esto, vamos a tener que para el intervalo inferior, restando, nos va a salir 1,76. Y para el intervalo superior, nos va a salir 3,24. Entonces esta sería nuestra respuesta. Ustedes si quieren lo anotan de otra forma, pueden hacerlo. Yo lo anoto más que todo así, por si acaso. Y esta sería la respuesta para el inciso B. Ahora, el inciso C ya es una respuesta más escrita, es más lógica, no es de resolverlo, es de analizar los resultados que has sacado. Entonces, en el inciso C nos dice cuál es la población asociada con la estimación en el inciso B, qué podría estar mal con el procedimiento de muestreo para los incisos A y B. Bien, nos dice cuál es la población asociada con la estimación en el inciso B. Nosotros presumimos que la población es el avistamiento de barcos durante los meses de verano e invierno, porque estamos hablando de un avistamiento de estos barcos para los meses de junio, julio, si no me equivoco, y para diciembre, enero y febrero. Entonces, si nos pide cuál es la población asociada estimada, van a ser los meses de verano y de invierno. Ahora, nos dice qué podría estar mal con el procedimiento de muestreo para los incisos A y B. Bueno, es muy posible que los días utilizados en la muestra no fueran seleccionados al azar. Entonces, si es que hubieran algún error, puede ser que estos días no hayan sido seleccionados al azar, lo que quiere decir que los meses fueron elegidos el mismo año. Entonces, si no han sido elegidos al azar, los han elegido el mismo año. Entonces, puede haber un error de acuerdo a cómo tomen la muestra. Depende mucho cómo la tomen. Si la toman de una manera incorrecta, obviamente los resultados van a salir incorrectos y ni siquiera se va a parecer al verdadero valor de la población. La muestra va a estar muy lejos. Entonces, si es que habría un error, sería que escojan meses elegidos en el mismo año, lo que nos va a dar un resultado totalmente erróneo. Esta parte de responder estas preguntas es más que todo de analizar bien las respuestas que hemos sacado, no solo sacar números, sino saber qué significa cada número, cada dato, qué significa cada intervalo, o qué significa que un número esté entre dos intervalos y todo eso. Entonces, esta parte es más de lógica y esa sería la respuesta para el inciso C. Es un poquito largo de escribir, pero la idea está ahí. Es como que para que ustedes también lo analicen. Y esta sería la parte para el ejercicio 8.67. Entonces, con esto ya habríamos terminado la parte del intervalo de confianza para muestras grandes. Ahora, lo que corresponde sería un intervalo de confianza para una muestra pequeña. Para new y new sub 1 menos new sub 2, es decir, la resta de las medias poblacionales. Entonces, esta parte la vamos a ver también y vamos a resolver los ejercicios de esto. Antes vamos a ver un poquito de cómo se maneja esto teóricamente y luego lo vamos a aplicar rápidamente en los ejercicios. Estamos viendo el intervalo de confianza para una muestra pequeña. Que es new y para una resta de estas medias. Bien,
Para esto tenemos que saber que vamos a tomar una muestra aleatoria y sub 1 hasta un y sub n, es decir que va a tener un tamaño n. Esta va a ser nuestra muestra. Ahora, esta va a ser seleccionada una población normal. Esto va a ser de una población normal. Donde va a tener el parámetro nu y sigma cuadrado. Y estos van a ser desconocidos, son parámetros desconocidos, es decir, no sabemos el valor de la media ni el valor de la varianza. Y nuestro n va a ser pequeño siempre y cuando n sea menor o igual a 30, perdón. Entonces, si nuestra muestra es menor o igual a 30, utilizamos este intervalo de confianza para esta media o la resta de medias. Entonces, el intervalo de confianza para nu va a estar dado de esta forma. Va a ser nuestra media muestral más menos. Para este caso vamos a hallar la tabla T de student. Ya no vamos a hallar la normal estándar. Entonces, los valores, por si acaso que hemos hallado el valor crítico para el 95-90%, no se aplican en este caso, por si acaso. No se puede hacer eso porque ya estaríamos cometiendo un error. Estamos utilizando aquí la tabla T de student y en la otra estamos utilizando la normal estándar. Entonces, si ustedes utilizan los anteriores valores, van a ver un error en sus resultados. Esto va a ser sobre la desviación estándar muestral y la raíz de n. Esta va a ser la forma de hallar nuestro intervalo de confianza. Ahora, como les dije, este valor que estoy marcando con rojo de t-1 de alfa medios se busca en la tabla T de student y la probabilidad va a estar dada por n-1 menor o igual a este valor 1 menos alfa medios, y este va a ser el intervalo de confianza que vamos a necesitar. Es decir, utilizando todo esto que tenemos aquí, vamos a poder hallar el valor en la tabla y anotarlo directamente acá. Esto que estoy marcando con esta flecha amarilla. El valor que obtengamos de la tabla lo anotamos en esta parte y ya podemos proceder a resolver todo esto. Ahora, vamos a ver otro caso que es comparando la media de dos poblaciones normales. Entonces, va a haber otro caso que va a ser comparar la media de dos poblaciones normales. Para la población 1 y para la población 2. Bien, en este caso, las medias de ambas poblaciones van a ser diferentes. Nu sub 1, nu sub 2. Es decir, que los valores tienen que ser diferentes. Pero el problema va a ser en la varianza. La varianza de esta población 1 va a ser igual a la varianza de la población 2. Y lo mismo va a pasar en la población 2. La varianza de la población 2 va a ser igual a la varianza de la población 1. A pesar de que conocemos esta forma que tiene la varianza, estos parámetros son desconocidos. Y aquí solo tenemos tres parámetros, por si acaso. Tenemos el parámetro de nu sub 1, la media de la población 1, la media de la población 2, están separadas porque son valores distintos. Y la varianza. La varianza tanto para la población 1 como para la población 2 es lo mismo. Entonces, prácticamente se tomaría como un solo valor. Pero estos sabemos que tiene esa forma, pero el valor en sí es desconocido, no nos va a dar en el ejercicio. Entonces, esa sería una primera parte para esto de la población. Ahora vamos a extraer una muestra aleatoria. Suponiendo que tenemos una población que va de y sub 1 hasta y sub n, aquí vamos a poner n sub 1. Vamos a ver que n sub 1 tiene que ser un valor pequeño. ¿Por qué? Porque estamos hablando para muestras pequeñas, menores iguales a 30. Y esto a su vez va a tener su media muestral y su varianza muestral. Y lo mismo para la población 2.
aquí lo vamos a denotar con X hasta un X n sub 2, por así decirlo, donde nuestro n sub 2 va a ser pequeño siempre, y aquí la media de esta población 2 va a ser distinta a la de la población 1. Entonces vamos a tener estos casos. Van a ser de unas muestras pequeñas, va a haber un caso en el que va a ser estos valores desconocidos y sus varianzas van a ser iguales, y un caso en el que sus varianzas muestrales van a ser diferentes. Si se dan cuenta, acá las varianzas poblacionales son iguales, pero en la muestra son distintas. Entonces es una característica que tienen estas poblaciones, y en este caso de intervalo de confianza para muestras pequeñas. Ahora, para seguir viendo todo esto, vamos a ver que vamos a ir ya a lo que nos interesa. El intervalo de confianza para una resta de medias está dado de la siguiente forma. Va a ser igual a la resta de las medias muestrales más menos, como les dije, aquí vamos a utilizar la tabla T de Student. Aquí vamos a ver este valor SP, que es la varianza muestral. En este caso va a ser la desviación estándar, por si acaso, porque no está elevada al cuadrado. Entonces significa que le sacaron una raíz. Y más la suma de estas dos poblaciones distintas, todo en una raíz. Ahora, aquí tenemos que ver que nos dice que Y sub 1 siempre tiene que ser, la media muestral siempre tiene que ser mayor que Y sub 2. Es decir, que tiene que ser mayor que Y sub 2. Por si acaso es un dato importante de esto. Y este valor que tenemos acá lo sacamos de la tabla T de Student. Ahora, hay un valor nuevo, si se han dado cuenta, S sub P, que sería en este caso la desviación estándar. Pero no sabemos a qué se refiere con esto, cómo podemos hallar esto. Esto va a tener su fórmula, pero su fórmula está dada como la varianza, no como la desviación. Si se dan cuenta, está elevado al cuadrado. Entonces lo que tienen que hacer en este caso de acá es simplemente sacarle una raíz. Ahora, esto tiene la siguiente forma. Va a ser n sub 1 menos 1 multiplicado por todo esto, que es su varianza, varianza muestral de la población 1. Lo mismo para la población 2, y la suma del tamaño de muestras, y le restan 2. Esta va a ser la fórmula, y esto nos va a permitir estimar también la varianza poblacional. En algunos casos nos permite estimar la varianza poblacional. Y esta es la parte de teoría que necesitábamos saber para poder realizar los ejercicios. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, solo tenemos dos casos aquí, para hallar el intervalo de confianza de nu y para hallar el intervalo de confianza de nu sub 1 menos nu sub 2. Entonces, esto vamos a ver en los siguientes ejercicios que vamos a resolver. Y tenemos el ejercicio 8,81. Nos dice que las longitudes de caparazones de 10 langostas examinadas en un estudio de la infestación de las langostas por dos tipos de lapas se dan en la siguiente tabla. Tenemos esto. Nos dice que encontremos un intervalo de confianza del 95% para la longitud media de caparazón en milímetros de langostas T y atrapadas en los mares en las cercanías de Singapur. Acá nos da una muestra de 10, eso ya nos dice en un inicio, n igual a 10. Ahora, acá tenemos una tabla. En esta tabla nos habla el número de campo de langosta y la longitud de caparazón. Vamos a anotarlo rápidamente, va a ser el número de campo
de la langosta y la longitud del caparazón. Lo que nos interesa acá es la longitud del caparazón, por si acaso, porque estos valores de número de campo están anotados como códigos, que es A,061 y así, A,061 y siguen los valores hasta el último valor, que es el valor 10, que va a ser A063. Entonces, esos son los números de capas. Lo que nos interesa es la longitud del caparazón. Acá vamos a tener 78 para la primera muestra. Luego tenemos 66, después tenemos 65, 63, 60. Luego tenemos 60, 58, 56. Por si acaso esto está separado. Y luego tenemos 52, 50. 52, 50. Como se darán cuenta, son 10 valores de nuestra muestra n igual a 10. Ahora tenemos que hallar para un intervalo de confianza del 95%. Aquí ya no se puede utilizar una tabla y generalizar valores para 90, 95, 80, 85% para la TED Student, porque aquí tenemos los grados de libertad, entonces eso nos va a hacer variar demasiado y es muy difícil crearse una tabla para eso. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es ver que necesitamos, para hallar todo esto, lo primero que necesitamos es hallar la media muestral y nuestra varianza muestral. Ustedes saben que la media muestral es la sumatoria de las y sub i hasta n todo sobre n. Esto es por definición. Y la varianza muestral está dada como la sumatoria hasta n de i igual a 1 de nuestros valores, que va a ser y sub i menos y barra todo esto elevado al cuadrado n menos 1. Esto es nuestro valor. Entonces, esas son las fórmulas que necesitamos. Acá lo que vamos a hacer primero es hallar la media muestral. Entonces, nuestros valores de y sub i prácticamente son estos, la longitud del caparazón. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar 78 más 66, todos estos 10 valores hasta el 50, todo esto que estoy marcando con amarillo, y la suma de eso, si no me equivoco, nos va a salir 608, y nuestra muestra es de tamaño 10, entonces la media muestral va a ser 60,8. Ahora, esto para la varianza muestral, que es el cuadrado, y es un poco más largo, porque aquí ya tienen que agarrar cada valor, por ejemplo 78 menos 60,8 al cuadrado, y luego hacer la suma para todos los valores, luego 66 menos 60,68, luego 65 menos 60,8 al cuadrado, y todo así sucesivamente. Es un poco largo, y aquí ya vamos a evitarnos hacer todos esos cálculos, porque realmente es demasiado. Y esto va a ser igual a 7,97. Esta sería nuestra varianza muestral. Entonces, es lo primero que tenemos que hallar, porque si se dan cuenta no nos da estos valores. Ahora, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Sabemos que para hallar en el intervalo de confianza de una media muestral tiene la siguiente forma. Va a ser igual a y barra más menos el valor que vamos a sacar en nuestra tabla TED Student multiplicado por la desviación, por si acaso no está elevado al cuadrado, lo que significa que el valor que hemos sacado anteriormente le tenemos que sacar una raíz para así poder resolverlo. Pero acá lo que nos preocupa es hallar este valor de la tabla TED Student. Nos dice en un nivel de confianza del 95%, por si acaso, esto es dato. 95%, bien. Ahora tenemos la probabilidad. Ahora sí, esto es utilizando la notación que hemos visto anteriormente.
nos dice que era n menos 1. Sabemos que nuestro n es igual a 10. Vamos a anotarlo aquí. Entonces, aquí va a ser 10 menos 1, porque eso está denotado en nuestro en la teoría que hemos visto. Ahora, este t, ¿cómo lo vamos a sacar? El t lo vamos a sacar haciendo lo siguiente. Va a ser igual a 1 más 0,95 dividido entre 2. El 0,95 por si acaso viene dado del intervalo de confianza y esto ya es una estructura que ustedes han visto anteriormente, que hemos avanzado. Esto va a ser igual a 0,975. Entonces, el valor de nuestra t va a ser 0,975. Y esto lo vamos a borrar, esto era solo para indicar. Y sabemos que esto tiene la forma igual a 0,975. Esto lo hemos visto hace rato en teoría. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es buscar en la tabla el valor para t 0,975 con 9 grados de libertad. Ojo, por esto de acá, de 10 menos 1. Entonces, ustedes buscando en la tabla con 9 grados de libertad y para t 0,975, esto les va a salir 2,262. Entonces, este es el valor que necesitamos, que hemos hallado en la tabla y que vamos a utilizar ahí. Entonces, solo tenemos que reemplazar y aquí va a ser igual a, sabemos que nuestra y barra la hemos hallado anteriormente, que es 60,8, nuestra media muestral, más menos el valor 2,262 multiplicado por, hemos hallado nuestra S al cuadrado, o sea, nuestra varianza muestral. Ahora tenemos que sacarle raíz porque no la necesitamos elevada al cuadrado. Ese valor sacando raíz es 7,97 sobre la raíz de nuestro n, que nuestro n es 10. Entonces, ustedes ya saben acá para el intervalo inferior e intervalo superior. Para el intervalo inferior, restando, tenemos que esto es igual a 55,1. Y para el intervalo superior, tenemos que esto es igual a 66,5. Entonces, estos son los valores que necesitábamos para nuestro intervalo de confianza y ahí terminaría este ejercicio 8.81. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bien, ahora vamos a ver el ejercicio 8.85. Que vamos a seguir utilizando la tabla T de Student. En este ejercicio el enunciado nos va a decir lo siguiente. Nos dice que construyamos un intervalo de confianza del 95% para el número medio de gramos de acetanilida que se puede recuperar de 4... Ay, no, perdón, estoy leyendo otro ejercicio, lo siento. Nos dice que 2 nuevos medicamentos se dieron a pacientes con hipertensión. Lo siento, leí el ejercicio erróneo. El primero de ellos bajó la presión sanguínea de 16 pacientes en un promedio de 11 puntos, con una desviación estándar de 6 puntos. Nos dice que el segundo bajó la presión a otros 20 pacientes en un promedio de 12 puntos, con desviación estándar de 8 puntos. Tenemos que determinar un intervalo de confianza al 95% para la diferencia en las reducciones medias en presión sanguínea. Bien, aquí tenemos dos poblaciones, entonces lo que nos sugiere va a ser una resta de medias muestrales, porque eso también dice el enunciado. Nos dice la diferencia en las reducciones medias de la presión sanguínea, suponiendo que las mediciones están distribuidas normalmente con varianzas iguales. Bien, en este caso ya no es necesario hallar la media muestral o la varianza muestral como hemos hecho hace rato con las fórmulas. Aquí ya nos da directamente. Entonces, para la población 1 tenemos que es igual a 16, la población 2 es igual a 20. Tenemos dos poblaciones y este es el tamaño de muestra.
Su media muestral es igual a 11 y su media muestral de la población 2 es igual a 12. Ahora aquí tenemos la desviación estándar, por si acaso no es varianza, de la población 1, 6, de la población 2 igual a 8. Bien, con un intervalo de confianza del 95%. Esto vamos a escribirlo bien. Listo. Ahora, para esto, primero tenemos que hallar la varianza muestral P. Esta varianza muestral P es para dos poblaciones, por si acaso. La anterior que hemos utilizado, que no tenía una P, solo es para una población. Entonces aquí necesitamos de 2 y como hemos visto su fórmula es n sub 1 menos 1 menos la varianza muestral, multiplicado por la varianza muestral de la población 1 y ahora lo mismo para la población 2 con la varianza muestral de la población 2, todo esto n sub 1 más n sub 2 menos 2. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es simple, solo poner los valores. Y lo que vamos a tener aquí va a ser igual a 51,647. Ese es el valor que hemos hallado para este. Y este valor lo vamos a utilizar para hallar el intervalo de confianza. El intervalo de confianza va a ser ahora para el 95%. Entonces esto va a estar definido como utilizando todas las fórmulas, el 1 menos, vamos a borrar esto, va a ser 1 menos alfa medios, como lo denota en el ejercicio, va a ser igual a 0,975. Esto ya es por anotar los valores. Esto es un nivel de confianza al 95%, si no me equivoco. Sí. Entonces, lo que tenemos que hallar es la probabilidad para... Cuando tenemos dos poblaciones, esto va a ser igual a n sub 1 más n sub 2 menos 2. Y esto va a ser menor o igual a T1 menos alfa medios. Entonces, aquí vemos que esto va a ser igual, nuestro T mayúsculo va a ser igual a n sub 1 más n sub 2 menos 2. Sabemos que es 16 más 20 menos 2. Esos son los tamaños de las poblaciones respectivas. Y esto va a ser menor o igual a 0,975. Este valor va a ser igual a 0,975. Esto ustedes ya lo saben por la anotación teórica. Ahora, lo que tenemos que hallar es en la tabla T de Student de 0,975. Pero ¿con cuántos grados de libertad? Si no me equivoco, esto sería con 34 grados de libertad, haciendo la suma y la resta de acá. Entonces buscamos con 34 grados de libertad y con este valor de 0,975. Buscando eso en la tabla nos sale 2,032. Entonces tenemos todo esto y hemos hallado nuestro T1 menos alfa medios. Ahora lo que tenemos que hacer es solo sustituir. Ahora creo que nos queda menos de un minuto, entonces nos conectamos una última vez. Bien, ya estábamos en esta parte del ejercicio que va a ser igual a cuando tenemos la resta de dos medias, es y sub 1 es la media muestral de la población 1 menos la media muestral de la población 2
Esto va a ser más menos nuestro T1 menos alfa medios multiplicado por esta varianza muestral de nuestras dos poblaciones, pero, perdón, no es varianza, es la desviación, porque no está elevada al cuadrado. Esto va a ser 1n1 más 1n sub 2. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente reemplazar valores. Va a ser 12 menos 11. Aquí hemos dicho que nuestros y sub 1 siempre tiene que ser mayor a y sub 2, entonces no sería correcto escribir 11 menos 12 porque no tendría el licenciado, a lo que explicó en sus clases, dijo que siempre este valor siempre tiene que ser con y sub 1 mayor a y sub 2, es decir, la media muestral 1 mayor a la media muestral 2. Entonces eso es lo que anotamos aquí, por si acaso. Hemos visto que el valor hallado en la tabla es 2,032. Y esto va a estar multiplicado por nuestra desviación muestral. Sabíamos que nuestro S al cuadrado de P, es decir, la varianza muestral, era igual a, si no me equivoco, 51,647. Entonces, sacando la raíz de este valor, esto va a ser igual a ver, esto lo voy a calcular ahora. Va a ser igual a 7,187. Entonces, este valor de aquí va a ser 1 más n sub 1 sobre el n sub 2. Entonces, todo este valor lo tenemos que poner en la calculadora. Ahora yo lo voy a poner en la mía, esta parte para calcularla. Y esto va a ser igual a un momento, lo estoy colocando todo y ya. Entonces, para este valor me salió que si estoy en un error con la calculadora, por favor les pido que me corrijan, si es que están ustedes también con la calculadora. Entonces, sí, creo que sí. Ahí está bien. Para el valor negativo me sale lo siguiente. Ustedes me avisan si les sale lo mismo, por favor. Para el intervalo inferior me salió menos 3,898. No sé si a ustedes también les salió lo mismo. Y para el intervalo superior me salió 5,898. Si estoy en un error, por favor me avisan. No. Y aquí esto sería el resultado, la respuesta de nuestro ejercicio. Este sería nuestro intervalo. Y prácticamente vendría a ser calculado así. Lo primero que tienen que hallar, como les dije, es este valor. Y luego le sacan la raíz y luego la anotan en esta fórmula que tenemos acá, que es la diferencia de las medias muestrales, para finalmente obtener nuestro intervalo de confianza, en este caso al 95%. Y bien, este sería el dato para el ejercicio 8.85. Nos queda un último más, que es el 8.89.
Bien, en el ejercicio 8.89 nos dice que tenemos que consultar el anterior ejercicio. Ya, muchas gracias por avisarme. Pensaba que estaba un poco erróneo. Gracias. Ahora, nos dice que otro insecticida común, el diacinón, dio mediciones de LC50 en 3 experimentos, de 7.8, 1.6 y 1.3. Se está apoyando en datos que ha sacado del anterior ejercicio, por si acaso. Ahora, nos dice el inciso A que calculemos la media de LC50 para diacinón con un intervalo de confianza del 90%. Bien, tenemos que hallar una media para el diacinón con un intervalo de confianza del 90%. Ahora, ustedes aquí se dan cuenta que habla de la media, entonces lo que tenemos que utilizar es la fórmula del intervalo de confianza para la media. Ahora, en este inciso nos estamos apoyando porque nos dice para el LC50. Entonces, en el anterior ejercicio ya nos había proporcionado la media muestral y la varianza poblacional y la desviación estándar muestral. Entonces, sacando esos valores, por si acaso estos ya los ha sacado del anterior ejercicio. En el anterior ejercicio nos da varios valores, los sumamos, los dividimos entre su n, luego sacamos la varianza muestral, la desviación estándar muestral. Por si acaso eso ya lo sacó de ahí, y nosotros también ya hemos visto en un ejercicio anterior cómo sacar estos valores, entonces no hay mucho problema acá. Y nos da una población de n igual a 3, esto también porque lo hemos sacado del anterior ejercicio. Entonces, aquí tenemos un intervalo de confianza para el 90%. Esto va a ser igual a nuestra media muestral más menos este valor de la tabla T de Student, 1 menos alfa medios, sobre la desviación estándar muestral dividido entre la población, entre la muestra, que es n. Ahora, estos valores de aquí simplemente va a ser reemplazarlos. Ustedes ya saben qué hacer para el intervalo de confianza. Prácticamente sería restar a nuestro tn-1 y aquí sería menor o igual a 90%. Si no me equivoco, creo que les sale un valor de 2,920. Aquí creo que tiene el valor de 0, un momento. De 0,95. Exactamente. Entonces estos valores ya hemos visto cómo hallarlos. Esto lo va a sacar de 1 más 0,90 dividido entre 2, que va a ser igual a 0,95. Ahora, buscando con 2 grados de libertad el valor de 0,95 nos va a salir 2,90. Entonces nuestro valor de esto vamos a borrarlo acá y vamos a anotarlo con otro color. El valor de nuestro T1 menos alfa medios va a ser igual a, buscando en la tabla T de Student, 2,920. Entonces esto simplemente va a ser poner los resultados en la fórmula y vamos a tener que nuestra media es 3,57 más menos el valor es 920, perdón. Todo esto, nuestra desviación es 3,67 y esto sobre la raíz de 3 porque son datos que nos ha dado en el ejercicio. Ahora, esto simplemente va a ser hallar el límite inferior y el límite superior. Y poniendo los datos en la calculadora, el límite inferior nos va a salir igual a menos 2,62 y el límite superior va a ser igual a 9,757. Entonces, prácticamente así hemos hallado los valores utilizando la tabla T de Student para nuestra media muestral.
con un intervalo de confianza del 90%. Como les dije antes, estos datos ya los había sacado de un ejercicio anterior, excepto este n igual a 3, porque en un inicio nos da 3 experimentos. Nos dice que han hecho mediciones para 3 experimentos, entonces nuestro n es igual a 3. Estos 3 experimentos son 7.8, 1,6 y 1.3. Entonces prácticamente de aquí sacaría estos resultados y esto sería la respuesta para el inciso A. Ahora, tenemos un inciso B en este mismo ejercicio y este va a ser el último ejercicio que vamos a hacer por hoy, y mañana vamos a tener la clase a las 10. El inciso B nos dice que calculemos la diferencia entre la media de LC50 para DDT y para diacinón con un intervalo de confianza del 90%. ¿Qué suposiciones son necesarias para que el método que se usó sea válido? Bien, primero tenemos que hallar esto va a ser una diferencia entre medias. Entonces nosotros ya hemos visto lo que tenemos que hacer acá. Para la diferencia entre medias, que va a ser prácticamente nu sub 1 menos nu sub 2, lo primero que tenemos que hallar es la varianza muestral, pero para dos poblaciones. Entonces, aquí ustedes ya saben cuál es la fórmula para esto. Yo lo voy a hacer directamente, pero antes los valores que vamos a sacar van a ser los siguientes. La población 1 va a ser dada por 12 y la población 2 va a ser dada por 3. ¿Por qué 3? 3 es la población anterior que hemos visto en el inciso A, que nos daba de una muestra de 3 experimentos. Y este n sub 1 igual a 12 viene dado por este valor de n1 igual a 12 viene dado por el ejercicio 8.8 por si acaso, porque ahí les da una muestra de 12. Entonces este valor lo sacamos de ahí. No se sorprendan, esto lo voy a poner que es el ejercicio 8.88, perdón. Y de ahí saca estos valores. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar acá, porque ya sabemos cuál es la fórmula de esto. Y esto va a ser más, sabemos que al n sub 2 le vamos a restar 1 por 3, perdón, si le restamos 1, esto vendría a ser 2. Y esto lo multiplicamos por 3,57 al cuadrado, todo esto sobre 12 más 3 menos 2. Esto es por la fórmula. Ahora esto va a ser igual a 36,6 poniendo todos los datos en la calculadora. Ahora, hallando para un intervalo de confianza del 90%, bien, nosotros sabemos que esto va a ser igual a 0,025, lo define de esa forma. Entonces, este valor hallando para dos poblaciones nos va a salir igual a 1,771. Ustedes saben esto porque está dado que va a ser la probabilidad de nuestro t, que va a ser n sub 1 más n sub 2 menos 2. Entonces estos van a ser nuestros grados de libertad y va a ser menor o igual a nuestro t de 1 menos alfa medios. Entonces este es el valor que estamos hallando acá. En este caso sería con 13 grados de libertad. Sí, sería con 13 grados de libertad y nuestro valor de t sería de 0,025. Entonces finalmente tenemos el valor de 1,771 en la tabla T de Student. Ahora, todo esto reemplazando en la fórmula que teníamos para la resta de dos medias muestrales, va a ser igual a 9. Por si acaso, este 9 está sacando es el valor del ejercicio 8.88, es su media muestral. Y sabemos que la media muestral de este nuevo ejercicio es 3,57. Este valor hemos utilizado en el inciso A. Y esto va a ser más menos 1,771.
todo esto es la raíz de 36,6, 1,12 más 1,3. Por si acaso, este valor de 36,6 es la varianza muestral S cuadrado sub P. En este caso, le estamos metiendo todo en la raíz porque vamos a sacar la raíz junto con esta multiplicación que estoy marcando acá con rojo. Entonces, no hay mucho problema. Esto ya es la notación. Ustedes pueden hacerlo como gusten. Si les gusta sacar la raíz de este valor de S cuadrado P, le gustan sacar su raíz y lo anotan este valor aquí, entonces lo anotan fuera de la raíz. Pero si quieren anotarlo directamente, entonces sacan la raíz con todo y tampoco va a afectar mucho en el resultado, para nada de hecho. Es lo mismo. Entonces tenemos esto. Ahora, poniendo todos los valores, tanto para el intervalo inferior como para el intervalo superior, sumando y restando, va a ser igual a menos 1,49 y en el otro caso va a ser 12,35. Entonces prácticamente aquí terminaría este ejercicio del 8.89. Como se habrán dado cuenta, simplemente es identificar cuál es el caso, si es una diferencia de medias o simplemente hablamos de una media de una población y ya no de dos poblaciones, y aplicamos estos intervalos de confianza que son distintos. Y también ver bien si necesitamos la tabla T de student o la tabla normal. La tabla normal es para valores de n mayor a 30 y la tabla T de student para